tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarme. Soy Sósimo Camacho y el día de hoy, en esta colaboración, estaremos hablando acerca de Genaro García Luna, esta sentencia de 38 años que ha dictado un juzgado de Estados Unidos. Pero ¿cuáles son realmente las deudas que tiene Genaro García Luna con el pueblo mexicano? No se circunscriben meramente al asunto del narcotráfico, del saqueo de recursos, del tráfico de influencias, de la corrupción de servidores públicos, también incluso pues de la colusión con un sector del empresariado para saquear el erario. Son muchos más las deudas, decíamos, que tiene Genaro García Luna. Estaremos hablando de ellas en este espacio, así que le invitamos a que se quede, a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y también a que se suscriban al canal para seguir haciendo crecer esta comunidad, este espacio de opinión, de investigación, de información y de análisis que pues está precisamente a cargo de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Pues entramos de lleno a el análisis de este asunto. Como recordaremos, en esta semana que concluyó, particularmente el día miércoles, se conoció la sentencia que el juez de un juzgado allá de Estados Unidos, en Nueva York, emitió en contra de Genaro García Luna. 38 años de prisión, pero más allá incluso de la propia emisión de la sentencia con estos 38 años, lo relevante, me parece, es que confirma el involucramiento de este personaje con el narcotráfico. Se trata de Genaro García Luna, quien fuera, decíamos ya, el político más poderoso durante 2006-2012, solamente por debajo de su jefe, Felipe Calderón Hinojosa, un presidente emanado del Partido Acción Nacional, quien, habría que recordarlo, no ganó la elección de 2006, se impuso en la presidencia de la República apoyado por el régimen saliente de Vicente Fox, por poderes fácticos económicos del propio país y que inmediatamente desató una supuesta guerra contra el narcotráfico. Y decimos supuesta guerra contra el narcotráfico porque no obstante que sí desató una violencia impresionante desde los cárteles del narcotráfico, desde las instituciones de seguridad mexicana, en realidad no era para combatir al propio narcotráfico. La violencia se justificó con respecto de que había una guerra y habría que contener a los propios cárteles. Fueron dándose informaciones, incluso durante el mismo sexenio de Felipe Calderón, que daban cuenta que esta disputa entre cárteles no afectaba el negocio de trasiego de drogas, que por el contrario, los cárteles mexicanos, en medio de estas muertes, de estas masacres, de esta violencia, se estaban convirtiendo cada vez en más y más poderosos. Habría que recordar que durante el sexenio de Vicente Fox, ya con cárteles empoderados, ya iniciando de esta carrera armamentista entre ellos y cada vez haciéndose más poderosos, sin embargo no eran los o las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Habría que recordar que fue precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón, en plena supuesta guerra contra el narcotráfico, cuando el cártel de Sinaloa, cuando el cártel del Golfo, cuando los Zetas, cuando este tipo de organizaciones como entonces la familia michoacana y los caballeros templarios se convirtieron en las mafias más importantes del mundo, particularmente el cártel de Sinaloa, con capacidad para operar con logística propia en los 5 continentes del planeta, decíamos. En ese sentido, vendría después el cártel Jalisco Nueva Generación, también a disputarle este lugar al cártel de Sinaloa, y hoy son estas dos organizaciones criminales que crecieron al amparo del poder y particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el encargado supuestamente de combatir a estas organizaciones era Genaro García Luna y ha sido
condenado, decíamos, a 38 años de prisión por ser una de las cabecillas de el propio cártel de Sinaloa. En ese sentido, resulta relevante esta condena, porque la condena no es solamente en contra de Genaro García Luna, bueno, es en contra de él en términos formales para la justicia estadounidense, pero para la historia, para la opinión pública, la condena es en su conjunto para el sexenio de Felipe Calderón. Hemos visto ahora al expresidente saliendo a tratar de explicar lo inexplicable, diciendo que es que él no se enteró de esta doble vida de Genaro García Luna. Habría que recordarle a este personaje, a Felipe Calderón, que hubo funcionarios de su propio gobierno que por escrito le informaron en su momento de las andanzas de Genaro García Luna. ¿Y qué ocurrió con ellos, con estos que denunciaron? Lo que ocurrió fue una persecución e incluso el encarcelamiento. Y no estamos hablando de funcionarios menores, no estamos hablando de servidores públicos en la medianía de la tabla jerárquica de la administración pública. Estamos hablando de personajes como el general Ángeles de Aguajare, quien en su momento, por escrito, le informó al presidente Felipe Calderón de las andanzas de Genaro García Luna, y lo que ocurrió entonces fue una persecución en contra del general que hasta la cárcel y las amenazas lo llevaron. ¿Qué podía entonces esperarse el servidor público, decíamos, en la medianía de la tabla jerárquica de la administración pública, o el servidor público de los escalafones más bajos, o las personas, ciudadanos de a pie, que podían denunciar a Genaro García Luna? Si eso le pasó a un subsecretario de la Defensa, si eso se le pasó a un general de división como Ángeles de Aguajare, ¿qué se podía esperar entonces de otras personas que denunciaran a Genaro García Luna? Sin embargo, se hizo, otros funcionarios también lo hicieron, y Felipe Calderón, lejos de atender estas denuncias documentadas, persiguió a quienes denunciaban. Así que Felipe Calderón no puede decir yo no sabía, se le informó en su propio sexenio, pero todo indica cómplice o jefe de Genaro García Luna, pues decidió no investigarlo, no perseguirlo. Ahora dice que no lo supo, que solamente conoció una de las facetas de Genaro García Luna, esa de un servidor público honesto. No conoció la otra faceta. Pues entonces, ¿qué clase de presidente era? ¿Cómo es posible que no se enteró de que se estaban utilizando elementos de la Policía Federal para desembarcar droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Cómo no se enteró de que bodegas y otro tipo de infraestructura del aeropuerto se utilizaba para almacenar estas drogas? ¿Cómo no se enteró de que incluso narcotraficantes vestidos de policías ejecutaban allanamientos en casas o almacenes de bandas contrarias? Pues qué tipo de político y de personajes entonces Felipe Calderón. De ahí la relevancia, la importancia de esta sentencia, porque pone en entredicho a todo este sexenio, a este grupo de personas que llegaron al poder de manera fraudulenta, que trataron de mantenerse ahí de manera fraudulenta en el poder y se mantuvieron durante los 6 años, pues mediante esta ola de terror que generaron de manera deliberada, justificándose en que había una supuesta guerra contra el narcotráfico. De entrada, esta sentencia confirma que en México no hubo guerra contra el narcotráfico, hubo una guerra en contra de la sociedad, cobijada, justificada con un supuesto, solamente supuesto, combate al narcotráfico. Por eso decíamos, pues es importante que haya ocurrido esta sentencia. Ahora bien, ¿es suficiente esta sentencia para generar justicia? Pues claro que no, porque quienes tendrían también que ser enjuiciados, investigados al menos, pues son
Felipe Calderón en primerísimo lugar, el jefe de Genaro García Luna, y también otros servidores públicos de ese sexenio. Las principales cabezas de ese sexenio, estamos hablando del secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, también los distintos comisarios de la Policía Federal, porque finalmente, pues se beneficiaron de la instalación de prácticamente un narcoestado. Así que no hay justicia ya suficiente con este encarcelamiento y sentencia en contra de Genaro García Luna, porque además tendríamos que recordar otra cosa. Él ha sido sentenciado allá en Estados Unidos, no aún todavía aquí en México, a pesar de que hay ya investigaciones que siguen su curso y de las cuales estaremos hablando en unos instantes, pero por supuesto que no es suficiente para generar ya justicia, sobre todo al pueblo mexicano, esta sentencia en contra de Genaro García Luna. Falta Felipe Calderón y faltan los otros funcionarios que por supuesto estaban involucrados en estas actividades, porque resultaría imposible que el presidente de la República no estuviera enterado de lo que hacía su principal operador político, su principal funcionario, que se llamaba Genaro García Luna. También habría que señalar que estas deudas con el pueblo mexicano, pues no están saldadas, decíamos, con esta sentencia, ni en materia de narcotráfico, por esta falta de investigación contra otros implicados de este sistema político mexicano, sino también porque pues hay otras actividades que Genaro García Luna realizó y que no están siendo castigadas aún. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando también del entramado financiero que generó Genaro García Luna para saquear el erario mexicano, un conglomerado de empresas que incluso se realizó para operar transaccionalmente. Cuando él incluso ya no era servidor público, ya no era funcionario, esta red empresarial que succiona recursos públicos le siguió proveyendo precisamente de grandes cantidades millonarias de dinero del pueblo de México. Así como Roberto Madrazo en su momento generó un entramado financiero conocido como el Cártel de las Medicinas, Genaro García Luna siguió un esquema prácticamente idéntico, pero para saquear el erario de la República en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo lo hizo? Pues habría que recordar que generó una serie de empresas para que sus peones, sus alfiles que quedaban en la administración pública, le firmaran contratos desde la construcción de penales o la instalación de cámaras o la proveeduría de algún tipo de servicio de seguridad, todo a sobreprecio, pues entonces siguiera obteniendo recursos del Estado mexicano. Y habría también que señalar algo: en esto no solamente fue cómplice con otros servidores públicos, sino también con empresarios e incluso en el propio esquema que en su momento se dio a conocer por la revista Contralínea con respecto del entramado financiero, este entramado elaborado por la UIF, pues incluso aparecen periodistas, periodistas encumbrados, no por su capacidad investigativa, no por su capacidad de análisis, sino encumbrados por su relación con el poder. Ahí aparecen los nombres en esta propia trama generada por Genaro García Luna y descubierta por la propia UIF como dinero que controlaba Genaro García Luna a través de distintas personas, terminaba también en los bolsillos de algunos periodistas que incluso seguían defendiéndolo hasta hace algunas semanas y que han guardado prácticamente silencio después de esta sentencia de 38 años dictada por un juez allá en Nueva York, en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna. En ese sentido, pues habría que señalar
que en efecto, en las conferencias de prensa matutinas que ha encabezado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha informado de que México también tiene investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna y que incluso se está pidiendo la extradición de este personaje para que también rinda cuentas ante el pueblo mexicano. Y es en estas investigaciones, sí, se señalan estos aspectos del narcotráfico, se señala también estas órdenes de aprehensión ya giradas en contra de Genaro García Luna por este entramado financiero del que hace un momento yo le platicaba, también por el operativo Rápido y Furioso. Habría que recordar que fue la manera que encontraron para armar de manera inmediata al cártel de Sinaloa, un supuesto operativo desde Estados Unidos para que se proveyera de armas a el cártel de Sinaloa, fusiles de asalto, incluidos AK-47, R-15, Barrett, calibre 50, es decir, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que llegaban al cártel de Sinaloa por iniciativa, por logística del propio gobierno mexicano en complicidad con el estadounidense. Y en ese momento se dijo, es que es para ver de qué manera fluyen las armas, conocer las rutas de trasiego de armas y entonces actuar en consecuencia. Pues fue una burda explicación que lo único que hizo fue pues enlutar a decenas de miles de familias porque con esas armas se acrecentó esta violencia, esta guerra que no fue contra el narcotráfico, sino contra la sociedad mexicana. Por eso también hay orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna. Y habría que señalar que hay otra investigación por la cual un juez no decidió emitir la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, pero es por el involucramiento de este personaje en el asesinato del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio. Se sabe ahora que hubo un segundo tirador en este asesinato de Luis Donaldo Colosio, que este segundo tirador estaba adscrito al entonces CISEN, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y que quien se encargó de protegerlo, de rescatarlo, fue el propio Genaro García Luna, que en ese entonces era ya un alto funcionario del CISEN. Es decir, son muchas las deudas de Genaro García Luna con la sociedad mexicana. Y de esas, un poco más, un poco menos, se ha estado hablando en estos días de la sentencia, pero se ha dejado de lado algo, otra deuda de Genaro García Luna que a mí me parece que tiene que retomarse. Genaro García Luna, desde su época del CISEN, se encargó de políticas contrainsurgentes, criminales, de detención de luchadores sociales, de activistas, y que pues prácticamente hoy no se le está pidiendo cuentas por ello. Habría que señalar el caso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que no obstante haber sido víctima esta organización de una masacre, la masacre conocida como Aguas Blancas, los sobrevivientes después fueron perseguidos, incluso de manera obsesiva y personal, por Genaro García Luna, porque dentro de su formación de este personaje, en las cloacas de los sótanos policíacos de este país, se le enseñó que todos aquellos campesinos que se organizan son sospechosos de subversión y había prácticamente que acabarlos a la manera en que se acabaron a las organizaciones, a los movimientos políticos armados de México entre 1960 y 1990, es decir, mediante una persecución ilegal y una guerra sucia. ¿Cuántos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, perseguidos por Genaro García Luna en años posteriores a la masacre de Aguas Blancas, pues terminaron torturados en la cárcel, incriminándose por delitos que no cometieron? Y sí, habría que señalar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mediante la aplicación de dos programas, salieron
integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur salieron de prisión con muchos trabajos ante también esta complicidad con Genaro García Luna que tuvo y tiene con el Poder Judicial mexicano. Hoy todavía está preso Antonio Barragán Carrasco, quien lleva más de 20 años tras las rejas, que sufrió primero la persecución, luego la tortura, luego la incriminación de delitos que no cometió, y todo prácticamente por pertenecer a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, una encomienda que se dio Genaro García Luna de desarticularla, de acabarla desde sus épocas en el propio CISEN. Ojalá que esta sentencia a Genaro García Luna sirva para empezar a hacer justicia a todas las víctimas de este personaje y de todo el régimen de Felipe Calderón. Y particularmente no nos olvidemos de aquellos perseguidos por razones políticas que Genaro García Luna incriminó, torturó y, decíamos, hoy incluso mantiene en la cárcel. Pues esto ha sido Zona Cero. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Le invitamos a que deje su me gusta, su pulgar arriba, a que se suscriba al canal, a que active también la campanita para que sea usted avisado, avisada cada que se sube un nuevo material. Le invitamos también a que me haga el favor de seguir en redes sociales. Estoy como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Nos encontramos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.